Durante los primeros, diría, 35 años de mi vida, hice lo que mi familia y mi entorno sociocultural esperaba de mí. Carrera, familia, hijos. Para que la suerte funcione te tiene que pillar muy estudiada, muy trabajada y muy experimentada. En tu casa no te va a pillar la suerte. Yo soy súper miedosa. Yo nunca no me he atrevido a hablar con desconocidos en mi vida. Si alguien venía a decirme algo en la calle y era un desconocido, yo me quedaba bloqueada. Ahora me meto en un aula con presidiarios sin vigilancia. Me ha cambiado totalmente. Solo los pensamientos positivos, solo las cosas buenas. Tienes una situación, a veces tenemos situaciones de mierda, ¿no? Mira la parte positiva. Joder, es que no hay una puta parte positiva. Claro, se te muere tu novio, que mira la parte positiva. No la hay. ¿Existe la intuición? Sí. ¿Cómo la defines? Bienvenidos al podcast Anormal. Hoy tenemos con nosotros a Mamen Fernández, emprendedora con su empresa Human Balance, y nos va a contar lo impresionante que ha sido su trayectoria profesional y personal y cómo llega hasta emprender y meterse de lleno en el mundo del mindfulness. Sí, señora. Bienvenida. Muchas gracias por haberme invitado a este podcast tan original y que me hace tanta ilusión. Muchas gracias a ti por venir, porque al final la disponibilidad ha sido brutal y es un honor tenerte conmigo aquí, que nos puedas contar tu historia. Cuéntanos quién eres y a qué te dedicas. Muy bien, pues bueno, mi nombre es Mamen Fernández, soy una mujer normal y corriente de 53 años, nacionalidad española, criada por padres españoles y bueno, pues con una trayectoria vital absolutamente normal. Estudié una carrera, sí que enfocada a lo que se me daba bien y me encantaba, que eran las ciencias, soy ingeniera de profesión. Y bueno, pues durante los primeros, diría, 35 años de mi vida hice lo que mi familia y mi entorno sociocultural esperaba de mí. Carrera, familia, hijos, una profesión, la verdad que me dio mucho éxito porque tuve, bueno, pues no sé si llamarlo suerte o fortuna o me lo merecía, no lo tengo claro, pero el caso es que la verdad que desde el principio, desde muy jovencita, llegué muy lejos en mi carrera. Y bueno, pues estaba muy satisfecha. Es cierto que a partir de esa edad, a partir de los 35 años, empecé una búsqueda nueva. Una búsqueda porque sentía que sí, que había cumplido los cánones que la sociedad esperaba de mí y me sentía satisfecha, pero a mí me faltaba algo. Y entonces empecé a explorar cosas nuevas. Fui empresaria de una empresa del sector de la construcción durante 12 años. Ahí entré en un mundo que me encanta, que es el liderazgo, la empresa, el pelear por un proyecto importante con mucha gente a mi cargo. Y bueno, pues ahí me enamoré del mundo empresa. Y bueno, pues hice una transición a los 12 años de ese mundo, donde volví al mundo de la ingeniería dirigiendo equipos grandes y bueno, pues muy realizada, pero la salud me vino a llamar la atención y me di de bruces con algo que no había sabido hacer nunca bien, que era gestionar mi estrés o gestionar mis emociones. Y aunque yo era muy feliz en mi trabajo y me sentía muy realizada, es cierto que había normalizado el sufrimiento que va inherente en el puesto de trabajo. Y que es muy difícil identificar, ¿no? Cuando estás ahí dentro. Vamos, si quieres, un poquito a ese inicio de tu carrera. ¿Por qué estudias ingeniería? Bueno, porque era una fenómena en ciencias. ¿Sí? Era una fenómena. Yo tenía claro desde muy pequeña que iba a estudiar algo relacionado con matemáticas al principio, cuando era muy chiquitina, y cuando ya pasé al BUP, entendí que me gustaba mucho la física, la química, todo lo que se relacionaba con las ciencias. Es que de forma natural se me daba fenomenal y yo tenía claro que tenía que explorar por ahí. Y mis padres me aconsejaron, en aquella época tenía muchísimas salidas, pues que estudiase una ingeniería. Y estudié una ingeniería y me fue muy bien. ¿Qué ingeniería? Hice ingeniería agrónoma, porque siempre había tenido el anhelo de ser bióloga. En realidad, mi corazón me decía que ser bióloga era mi sueño, pero mi practicidad esta que tengo en mi cabeza, escuchó a mi padre y me dijo, hija, la ingeniería tiene más salidas. Y entonces dije, bueno, pues ¿qué está mezclado con la biología? Ingeniería agrónoma. Y por eso me fui allí. Vale, y entonces, ¿tu primera experiencia profesional fue? Pues mi primera experiencia profesional fue en una empresa muy puntera, donde fue una experiencia brutal,
porque hace ya muchos años de esto, y fue un proyecto piloto para hacer en industria alimentaria, para dirigir a nivel de calidad, de seguridad alimentaria, un proyecto de quinta gama, que entonces no se sabía lo que era, que eran comidas preparadas que podían tener una caducidad de 21 días. Eso en este momento sería brutal. Era una revolución. Era un proyecto piloto para un servicio de catering que daba de comer a los colegios y que no quería. Empezaba la normativa a dificultar mucho el cocinar en los colegios. Entonces tenían que cocinar en una cocina central y poder trasladar las comidas. Y entonces yo dirigí ese proyecto piloto y fue espectacular. Y de ahí me ficharon en compañías muy punteras porque venía ya de una cosa súper innovadora, ya tuve la suerte de meter ahí, porque yo hice un proyecto de investigación como fin de carrera y desde ahí la verdad que empecé ya desde muy arriba. Y todo se encaminó, ¿no? Y has comentado que has sido empresaria de construcción. Sí. ¿Cómo pasa de esa ingeniería agrónoma a la construcción? Bueno, yo llevaba ya unos cuantos años trabajando en el sector de la ingeniería y mi familia tenía un grupo de empresas muy grande en el sector de la construcción. Entonces, bueno, pues cuando ya tenía una edad más adulta y sobre todo ya tenía un bagaje dirigiendo equipos, porque cuando me fichó mi familia yo dirigía un equipo de 100 personas. Sí, en una planta monstruosa, gigantesca de fabricación de ensaladas envasadas. Entonces, bueno, cuando ya consideraron que ya me había curtido en el mundo de la empresa y de la dirección de equipos, pues el consejo de administración de mi empresa familiar decidió que querían que yo, bueno, era la candidata a suceder a mi padre, que era el fundador. Y nada, pues acepté y empezó un periplo precioso donde aprendí mucho, porque es verdad que cuando estudias ingeniería agrónoma estudias mucha ingeniería y yo ya sabía mucho, tenía mucha base. Pero aún así, como siempre me encantaba aprender, me hice un MBA Executive, me hice un montón de formaciones específicas en el sector de la construcción y me puse a dirigir la empresa. ¿Cómo es trabajar con la familia? Muy duro, muy difícil y en muchas ocasiones muy frustrante. Sí, me lo puedo imaginar. La realidad de la empresa familiar es que no solo tienes que saber de dirigir empresas, sino que tienes que aprender mucho de la gestión de empresas familiares, muy complicada. Y bueno, mi periplo aquel la verdad que fue maravilloso, durante todo el tiempo siempre me vi creciendo, siempre vi, la verdad, bueno, tengo la suerte de haber cogido un equipo muy consolidado, que es el que hizo mi padre tenía una cultura de empresa, ha sido mi mejor maestro en liderazgo, espectacular. Y bueno, pues disfrutamos muchísimo, pero llegó la crisis de la construcción. Y como buen empresario, pues también pasé mi supercrisis. Al final decidimos terminar con la empresa familiar porque aquella crisis pues no tenía mucho sentido. Todo lo que habíamos construido, mantenernos agonizando no sabíamos cuántos años. ¿Cuántas personas había en ese momento en la empresa? 50. Y bueno, pues fuimos cerrando y al final pues terminamos por liquidar la empresa, ¿no? Y volví a la ingeniería y con muchísima facilidad. La verdad es que me hice un currículum que yo ya ni me había planteado hacérmelo y en el primer sitio donde lo mandé me ficharon, pero sin tener puesto de trabajo, me querían con ellos y desde ahí otra vez volví al sector y con mucho éxito en puestos muy importantes y la verdad es que no me puedo quejar de nada porque es que he tenido una experiencia preciosa, unas empresas magníficas y es que, como te digo, me siento muy afortunada, es que muy afortunada. ¿Crees que eso es cuestión de suerte? ¿O qué factores crees que influyen a la hora de que la empresa en la que entras, ¿no?, te desarrollas, sea buena o sea potenciadora de...? A ver, yo creo en la suerte, creo en las oportunidades que vienen un poco por suerte, pero para que la suerte funcione te tiene que pillar muy estudiada, muy trabajada y muy experimentada. En tu casa no te va a pillar la suerte. Entonces, es verdad que cuando tú entras, a lo mejor, cuando consigues acceder a una entrevista de trabajo, es una cuestión de suerte, pero luego depende de tu talento y el mantener ese puesto de trabajo, de tu perseverancia y de tu capacidad de trabajo. Entonces, sí, pero no. La suerte, yo siempre digo que existe. Yo creo en la suerte. Pero hay que trabajarla. Pero te tiene que pillar trabajando. Completamente. Vale, y entonces entras de nuevo en el mundo de la ingeniería. Sí. Ya imagino que en un puesto con más responsabilidad, ¿no? Porque al final desde inicio la responsabilidad ha ido muy ligada, ¿no?, a tu desarrollo profesional. Siempre he tenido mucha responsabilidad. Volví a dirigir equipos, volví a dirigir departamentos de calidad de compañía muy grandes,
con una responsabilidad enorme porque era industria alimentaria y entonces ahí hay mucha presión. Ujú. Y nada, pues muy bien, pero la verdad que volví a mi salsa. Es que para mí aquello, la vuelta fue muy fácil, ahí llevaba ventaja, porque no solo tenía la experiencia anterior, sino que venía de dirigir una empresa muy grande. Entonces, pues aquello Ya era fue muy fluir, sencillo, ¿no? fue muy sencillo. Sin embargo, el estrés me volvió a ganar la batalla, ¿eh? O sea que muy sencillo a nivel técnico, pero nunca he sabido gestionar por creencias interiores, por mi manera de afrontar la dificultad y por mi manera de tratarme a mí misma. Nunca he sido muy buena gente conmigo misma a nivel de meterme presión y de sobrecargarme de trabajo, que es lo que yo creo que ha sido mi tendón de Aquiles. ¿Cómo definirías el estrés? Pues el estrés es un mecanismo psicobiológico necesario del cerebro que está para avisarnos de que hay un peligro. O sea, creo que es algo fundamental y que al hombre le ha servido para salvar la vida. Pero el problema es que esta sociedad que se pasa la vida corriendo sin saber hacia dónde, solo corremos, tenemos prisa, queremos anticiparnos a todo, hemos dejado de vivir el presente, hemos cambiado el ser por el hacer, nos creemos máquinas que tienen que tener mucha productividad, pues se ha normalizado y se ha cronificado, porque nuestro organismo está preparado para sostener el estrés durante unos minutos, para prepararte para una situación de riesgo, de peligro. Pero si tú, desde las 6 de la mañana hasta las 10 de la noche, estás en ese modo, ¿no? en el modo estrés, pues tu cuerpo está reventado físicamente, porque cuando el cuerpo conecta o activa el modo estrés, hace aproximadamente 1.400 cambios bioquímicos internos en nuestro cuerpo que nos dejan disfuncionales. Si nos pasamos el día en ese modo, pues al final nuestro cuerpo va a reventar por algún sitio. ¿Dónde te notabas tú el estrés físicamente? Pues yo me lo notaba de forma crónica, pero lo llevaba con dignidad en una migraña que me acompañaba más de 20 años. Pero bueno, me medicaba, me automedicaba mucho, iba de vez en cuando al médico porque siempre pensé que tenía algo muy malo en la cabeza y que no me lo descubrían, pero no, lo que tenía era tensión y ya está. Pero yo, bueno, pues me acompañaba. Eso era una enfermedad crónica, además te dicen siempre, eso es porque te pareces a tu madre que también lo tenía. Y ya está, vale, estoy condenada de por vida a esta situación. Y no era verdad. En cuanto solucioné el estrés, solucioné mi dolor de cabeza. Pero mi órdago gigante fue que me dio una angina de pecho. Un día haciendo spinning, pues me encontré muy mal y resulta que el corazón sí que había empezado a dar signos de un estrés insoportable. Y desde entonces pues tengo que mirar mucho por mi corazoncito y ahí fue donde hice un impasse y dije, hasta aquí, ya no me voy a preocupar del estrés, me voy a ocupar. Y eso es lo que hice. ¿Y qué pasó entonces? ¿Y qué pasó? Pues empecé a investigar y empecé a estudiar y empecé, como me encanta aprender y me encanta la neurociencia, empecé a descubrir que había un montón de avances en la neurociencia para trabajarnos la gestión del estrés y nadie me lo había enseñado nunca, jamás nadie me había hablado de ello. Entonces, bueno, pues empecé a investigar, empecé a estudiar, hice un máster, pero por goce personal de aprender. Y desde ahí, pues no sé qué pasó. Yo siempre se me ha dado muy bien la comunicación y aquello impactó tanto en mí, me alivió tanto en mi manera de vivir y de ver la vida que dije, esto tengo que enseñarlo. Y empecé a organizar cursos de formación y aquello ha tenido un recorrido que si a mí me lo cuentan hace 10 años, es que no me lo creo de ninguna de las maneras. Y aquí estamos. ¿Descubriste el mindfulness? Sí. Y el mindfulness, la parte que más me sorprendió cuando empecé a estudiar, ¿no?, sobre este tema, es que es una ciencia. Sí. Bueno, el mindfulness es una técnica. Vale. Es una técnica que han diseñado una serie de neurocientíficos. Científicos que estaban en un anhelo brutal para intentar aliviar las enfermedades asociadas al estrés, pues diseñaron un método de entrenamiento mental para bajar o para equilibrar esos niveles de estrés con los que vivimos en la sociedad occidental. Es verdad que se basaron en las enseñanzas de la religión budista, porque en el budismo la práctica principal es la meditación, el entrenamiento mental se hace como cuando ellos meditan, pero le quitaron todas las connotaciones religiosas, le quitaron toda la parte espiritual y desarrollaron un método adaptado a esta sociedad de locura en la que vivimos para que pudiera practicarse por cualquier persona, de cualquier edad, de cualquier ideología, de cualquier sexo, es decir, para todos. Y bueno, me parece una brutalidad que debería enseñarse desde pequeños. Justo estaba pensando en eso, ¿no? Al final creo que
por más que el conocimiento acerca del mindfulness se ha extendido en los últimos años, aún queda muchísimo recorrido, ¿no? Y en las escuelas aún no ha llegado, excepto por algún profesor, ¿no? Que sí que se está formando en esta parte de mindfulness, pero no se incorpora como una herramienta, ¿no? Bueno, pero va a llegar pronto, porque realmente en Estados Unidos sí está muy extendido. En Estados Unidos hay un porcentaje altísimo de las escuelas donde ya se practica mindfulness, porque se sabe que a los niños les calma, reduce el nivel de conflicto, aumenta la capacidad de concentración, la capacidad de atención, y estamos en una sociedad donde cada vez se acusa más el déficit de atención por culpa de las tecnologías. Entonces en Estados Unidos está muy extendido. Aquí vamos un poco por detrás. Es verdad que ahora está muy de moda. Primero ha llegado al mundo adulto, está muy introducido en el mundo empresa y, bueno, pues ahora incluso los servicios sanitarios lo están introduciendo porque ven que es muy efectivo para todo tipo de pacientes. Pero nos falta, tenemos la cuenta pendiente de la gente joven. Igual que la gestión emocional. Nosotros, mi generación, no tienen nada de inteligencia emocional porque no se nos ha enseñado en el colegio y ahora en los colegios se dotan los niños de muchas herramientas de inteligencia emocional. Pues detrás va a venir el entrenamiento mental seguro, porque ya hay muchos profesores interesados. Yo, por ejemplo, me contratan todos los años del Centro de Profesores y Recursos para formarles en mindfulness. Y les formo para su uso personal y para luego transmitirlo en la escuela. O sea que sí que hay una tendencia en ascenso importante. Cuando yo iba a segundo de la ESO, que tenía 14 años, un profesor nos decía que hacíamos de música, en alguna clase nos decía, vamos a hacer respiraciones. Sí. Entonces, toda la clase, 14 años, imagina las hormonas por el cielo, haciendo respiraciones, y lo hacíamos una vez al mes. Y estábamos deseando que llegase ese momento, ¿no? Sí. Profe, ¿cuándo hacemos las respiraciones? Al final era esa herramienta que veníamos del recreo y era claro, bajar toda esa emoción y... Un niño y un chaval, en cuanto lo experimentan, como la sensación de bienestar es tan grande, aunque el primer día se ríen, cuando llevas practicándolo con ellos 4 o 5 veces, lo hacen perfecto, mucho mejor que los adultos, que tienen mucho más tormenta mental. Los niños son más puros y ellos están en lo que están y lo disfrutan muchísimo más, lo hacen muy bien, muy bien. ¿Cuál es actualmente tu tipo de cliente? Es decir, ¿impartes cursos? ¿Qué tipo de cursos impartes? ¿Dónde? ¿De qué forma? Sí. Bueno, al principio solo impartía cursos de mindfulness, ¿vale? Para enseñar la técnica a la gente, que era lo que a mí es que lo necesitaba expandir esto para que la gente aliviara su sufrimiento. Pero claro, al principio lo hacía a nivel particular. Yo montaba cursos grupales y se apuntaba quien quería. Pero como tengo tanta experiencia en el mundo de la empresa, pues al final creé una empresa que se llama Human Balance, que lo que pretende es trabajar la gestión emocional y el estrés en el entorno laboral. Entonces, no solo imparto cursos de gestión de estrés y emocional para todo tipo de trabajadores, sino que ya me metí en el mundo del liderazgo. El liderazgo creo que es fundamental para la salud mental de todos los trabajadores, porque si eres bien liderado, eres capaz de afrontar bien el trabajo, pero como seas mal liderado, pues al final el sufrimiento te viene desde arriba y entonces, por mucho que tú te trabajes, siempre vas a tener ahí un estresor permanente que es horrible, ¿no? Entonces creo que es una asignatura pendiente de las empresas inculcar una cultura de liderazgo basada en las personas. Hay que rehumanizar el mundo de la empresa y aunque cada vez vivimos en un entorno laboral más competitivo, creo que en el corazón de la empresa o hay humanidad o no hay implicación. La gente no termina de dar un paso hacia adelante y implicarse de verdad en su trabajo y dar su mejor versión, ¿no? Entonces, si realmente queremos hacer equipos efectivos, que se trata de sacar lo mejor de cada trabajador, al final los líderes tienen que tener ese espacio de humanidad y saber liderar desde este aspecto, ¿no? Con un liderazgo consciente que se llama. Imagino que será muy difícil ese liderazgo consciente porque primero no puedes liderar un equipo sin haberte trabajado tú previamente, ¿no? Exacto. Cuando yo trabajo con líderes, lo primero que se trabaja es su propia gestión. Aprende a liderarte tú, aprende a liderar tu vida y después serás capaz de liderar personas en un entorno laboral que no son de tu vida, porque es muy difícil hacerlo si no. Si una persona está desequilibrada emocionalmente, es imposible que pueda liderar un equipo. Si una persona no es muy bondadosa y no está muy conectada con las personas, es imposible que lidere bien un equipo. Si a una persona no le gustan las personas, es que es imposible que lidere bien un equipo y sobre todo si a una persona no está súper enamorada de su trabajo,
es imposible que lidere bien un equipo. Y por desgracia, una gran cantidad de líderes no están en esas circunstancias. Acceden porque llevan mucho tiempo en la compañía, porque son unos expertos a nivel técnico del grupo que van a liderar, pero psicológicamente no están preparados ni formados para poder liderar un grupo de personas. Y entonces el fracaso es estrepitoso, ¿no? Viven la dirección con una sensación de soledad enorme y de falta de implicación del equipo, ¿no? Y el equipo vive con mucho sufrimiento a ese líder. También ese líder tendrá, imagino, un estilo muy autoritario, ¿no? Al final, para impartir o comunicarse con el equipo, no lo hace desde, oye, vamos a comunicarnos de tú a tú a encontrar una solución, sino... Claro, cuando una persona psicológicamente no está formada para liderar a un grupo de personas, le va a abrumar de tal forma todos los inputs que va a recibir negativos del equipo, porque no va a saber conectar, no va a saber cohesionar al equipo, que al final los estilos que se adoptan son a base de presión y de tiranía, porque no encuentras otro recurso. Y claro, eso siempre es fracaso, siempre es fracaso. ¿Qué trabaja el liderazgo en las personas a través del mindfulness? Pues sí, para trabajar el liderazgo consciente lo primero que analizamos es las características de un líder. Tenemos que tener muy claro que un líder no es la persona que tiene poder y que da órdenes, no, tiene muchísimas más cosas. ¿Qué se trabaja? ¿Qué herramientas desarrollamos o entrenamos a través de la conciencia? Empatía, escucha activa, flexibilidad y adaptación, dotación de recursos, tomar conciencia de que el líder está al servicio del equipo y no el equipo al servicio del líder, que en esta generación de verdad eso tiene que cambiar de forma radical. Luego un aprendizaje continuo, tiene que tener una apertura brutal a crecer constantemente, primero a conocerse a sí mismo y luego a conocer a las personas de su equipo. Y luego tiene que ser una persona muy congruente, muy coherente con lo que dice y con lo que hace, para ser creíble y para que la gente confíe en él. Entonces, un poco eso es la base del trabajo que hacemos en liderazgo consciente. Son, para mí, pilares para que una persona esté dotada de las herramientas mínimas para que su equipo confíe en él, le siga y cree una inspiración suficiente a las personas de su equipo para esforzarse y dar lo mejor que tienen para ese proyecto. ¿Vale? Y entonces, a nivel de liderazgo, ¿cuál dirías que es el enfoque que este líder tiene que tener a nivel personal? ¿En qué áreas debe trabajar, ¿no? A nivel personal. Yo, en el curso de mindfulness que tienes a nivel personal, trabajas diferentes áreas, ¿no? Sí. Diferentes módulos. Sí. Bueno, pues en el caso del líder, lo primero que tiene que hacer es un proceso de autoconocimiento importante. En ese autoconocimiento, el líder tiene que encontrar su gestión emocional, porque es uno de los puntos claves para poder liderar. Si una persona no es estable emocionalmente, cuando esté bajo presión, siempre va a explotar hacia las personas de su equipo. Entonces, no va a poder mantener esa estabilidad de sosiego, de cohesión que necesita. Entonces, inteligencia emocional, sí o sí. Autoconocimiento para percibir las creencias limitantes que cada uno tiene y que le van a hacer atreverse o no a salir de lo conocido y a explorar. Y luego muchísima reconexión a través de la bondad, de la humanidad. Porque vivimos una sociedad que le da culto al egoísmo, al individualismo. Y un líder es todo lo contrario a eso. Un líder tiene que hacer equipo. Entonces tiene que romper esa barrera que no es nada fácil en esta sociedad y saber mirar a su equipo desde un prisma, desde la distancia, donde sea capaz de ver el funcionamiento del equipo en global y de forma individual para ver dónde se le necesita. Entonces, el líder tiene que tener una gran bondad, tiene que entrenar lo que en mindfulness se llama el desarrollo de la compasión. La compasión es la capacidad de percibir el sufrimiento y de aliviarlo. Las nuevas tendencias de liderazgo que nos vienen de Estados Unidos, aquí no queda muy bien la palabra porque no tiene el mismo significado que en el mundo anglosajón, pero se le llama entrenamiento en liderazgo compasivo. Esa es la clave. Eso es lo que se va a entrenar con un líder. Como que la compasión de alguna forma, o entendida en esta sociedad actualmente, es como que tiene una connotación negativa a nivel de pena, pero no tiene nada que ver la compasión con pena, ¿no? Claro, en el castellano, compasión significa un sentimiento de conmiseración o de lástima hacia alguien que sufre, ¿no? Pero eso se vive de un prisma de superioridad, que no ayuda a nada, porque hace al otro todavía sentirse más desgraciado. Completamente. Claro, pero en el mundo anglosajón, compassion no significa eso. La compasión significa la capacidad de ver el sufrimiento y de tener la firme voluntad de aliviarlo.
Entonces eso es desde un plano de igualdad. Yo hoy percibo que tú aquí no estás bien y desde este plano de igualdad que te comprendo y mañana me va a pasar a mí, hoy que yo estoy sufriendo te sostengo a ti y te alivio el sufrimiento. Entonces un líder tiene que ser compasivo sí o sí porque tiene que estar abierto a ver el sufrimiento de su equipo y también el sufrimiento propio, y dotarle de herramientas para poder aliviarlo. Ese es el trabajo profundo en compasión que se hace cuando entrenamos a un líder. Qué bueno. Sí. Y actualmente el origen, ¿no?, de este podcast, te lo comentaba antes, que hemos estado hablando un poquito, es que me encanta ver a más mujeres, ¿no?, dentro del mundo de la empresa, emprendedoras, con ganas. ¿Cuál crees que es el motivo por el que no se ven? No digo que no haya, sino que no se visualiza tanto. Y tú que impartes cursos de liderazgo, ¿no? ¿Percibes alguna diferencia a nivel personal o de gestión de emociones entre mujeres y hombres que haga que tengamos todavía un camino que hacer, incluso nosotras mismas, ¿no?, a nivel personal, o incluso de creencia, de confianza en nosotras mismas? No sé. Sí, hombre, se está avanzando mucho, pero es verdad que yo pertenezco a un grupo de asociación de mujeres empresarias, a una asociación, y doy clases de liderazgo en una cátedra de mujer directiva y empresaria. O sea, que estoy en contacto con muchas mujeres de empresa y empresas muy importantes, directivas o directamente empresarias. Y es verdad que la gran diferencia que yo veo ahora que siempre estoy con directivos es entre hombres y mujeres que la mujer, además de llevar su carrera profesional, también llevan su carrera personal, siempre. Y es que no les da la vida. Es que no nos da la vida para tener tanta presencialidad. Se hacen, cuando hay actos donde podemos tener presencia en horario laboral, sí podemos estar. Pero hay mucha cultura todavía en España de organizar muchas cosas fuera del horario laboral. ¿Quién está en esas cosas fuera del horario laboral? Generalmente los hombres, porque las mujeres están con sus hijos, en sus casas, con sus extraescolares y dedicándose a su otro trabajo que es el de criar. Entonces, esa brecha todavía es muy importante. Yo creo que por eso no hay tanta presencia en la visión global que tenemos del mundo de la empresa, pero hay, por lo menos en el mundo en el que yo me muevo, veo muchas empresarias y muchas directivas que son unas fenómenas. Completamente. Y que además están deseando salir a la palestra, compartir, incluso inspirar, porque es que tenemos que generar vocación de emprendimiento a la mujer. Y si no estamos en redes sociales, no existimos. Entonces, tenemos que hacer un esfuerzo por hacer cosas de este tipo para llegar a las chicas jóvenes que aún no han definido su carrera y quitarles esas creencias obsoletas y antiguas de búscate un trabajo seguro con muchas vacaciones para poder criar a tus hijos todo el verano. El objetivo de una persona es, para que tenga una vida próspera en la edad adulta, lo de tener hijos está muy bien porque te llena mucho. Yo tengo 3 hijos y para mí mis hijos son una parte fundamental de mi vida, pero no son el todo de mi vida. De hecho, ellos son mayores y están a punto de volar. Entonces, ¿qué hago yo con el resto de mi vida? Completamente. Entonces, a mí me quedan muchos años de vida laboral y para mí siempre ha sido imprescindible configurarme un futuro con ilusión para levantarme cada mañana con ilusión. Y eso ha tenido que ver con mi carrera. Mis hijos siguen creciendo, siguen prosperando, pero ¿y yo? ¿Dónde me quedo? Entonces, es imprescindible que generemos vocación emprendedora donde las mujeres no aspiremos solo a sacarnos una oposición y tener un trabajo de 8 a 3 para poder criar. Es que eso está de verdad, está muy anticuado, está muy obsoleto. Y además creo que la gente joven ya no le cuadra esto, ¿no? Creo que queda muchísimo por hacer. Queda mucho por hacer, pero porque seguimos inculcando esa semilla de la mujer es la que se tiene que encargar y entonces lo mejor es que tengas un trabajo seguro. ¿Pero qué es un trabajo seguro? ¿De verdad es tener una posición donde ganas un sueldo mísero, con lo cual vas a depender de alguien siempre económicamente y para lo que realmente has sacado, o sea, te has dedicado a estudiar y a desarrollar tu talento 25 años para terminar en un puesto mediocre, en el que te tienes que conformar? Que queda mucho para visibilizar esa realidad. Yo, muchísimas de mis amigas son opositoras y siempre discutimos, ¿no?, sobre este tema porque al final es como, ¿pero qué te gusta, no? ¿Cuál es tu pasión? Genial, la oposición, tienes tu trabajo fijo, que ya no lo vas a perder jamás, espectacular, pero
¿Qué te gusta? ¿Qué te mueve? Claro. ¿Qué te apetece hacer por la tarde, no? Desde este punto de mi vida, pues tú eres muy joven, pero yo que ya he pasado ese trance, como te contaba, a los 35, yo tenía una familia muy bonita, un trabajo magnífico, pues una situación económica muy buena, pero me sentía vacía en algo, me sentía vacía. Mi cuerpo y mi mente seguían buscando algo. Y ahora, a los 53 años, me di cuenta, estoy muy de acuerdo con un concepto japonés que es el Ikigai, Sí. que dice que para que una persona tenga una vida plena, además de tener su vida personal desarrollada como quiera, a nivel individual, para tener un propósito, hay que trabajarse 4 conceptos en esta vida. Uno es la profesión, que esa más o menos todos la tenemos claro, pero otro es la vocación, otro es la pasión y otro es la misión. Y esto no lo trabajamos en esta cultura occidental. Entonces, cuando exploras un poquito por ahí y empiezas a buscar, a llenar tu vida con esos 3 conceptos, ¡buah!, tu vida se hace gigante. Sobre todo si encuentras el punto en común entre todos, ¿no? Claro, porque cuando encuentras un propósito, sí. Y muchas veces no tiene que ver con tu profesión es lo que te da de comer y te puede dar de comer. Yo he compaginado este mundo con la ingeniería 6 años y cuando decidí dejarlo es porque tenía tal cantidad de trabajo en este aspecto que pude aparcar la ingeniería y para ser coherente y no volverme a estresar tuve que decidir. Pero podía haberlo compaginado siempre, porque una cosa era mi profesión y otra cosa era mi pasión, que al mismo tiempo se juntó con mi vocación y con mi misión. Esto es lo que a mí me hacía feliz. La ingeniería, ¿qué hacía? Me daba de comer. ¿Me gustaba? Sí, pero no era mi sueño, no era... No, sencillamente era algo que se me daba bien, que me ha gustado, que me ha parecido muy interesante y me ha hecho crecer mucho. Pero lo que a mí me ha sacado la mejor versión de mí misma ha sido cuando he encontrado esa pasión, cuando he encontrado esa misión y esa vocación. Y no tiene nada que ver y se puede compaginar. Entonces, bueno, te puedes sacar una oposición si te da seguridad. Yo no estoy criticando a la gente que va y dice, le metieron una oposición, pero no te quedes ahí. No sea oposición, tu casa, tu logística de tu vida y se acabó. Porque de verdad, cuando llegue la crisis de los 40, que es la crisis de la mediana edad, que muy poca gente lee sobre esto, pero es una crisis real. Es como la adolescencia. Hay 2 grandes crisis existenciales. Una es en la adolescencia y otra es a la mediana edad. Cuando el cuerpo y el cerebro saben que has consumido la mitad de tu vida aproximadamente y hace como una autoevaluación de cómo está tu vida y casi todo el mundo siente un vacío. Y en vez de explorar hacia adentro y llenar nuestra vida de esa pasión, de esa misión, de esa vocación, lo que hacemos es divorciarnos y salir de fiesta a ver si nos echamos otro novio. Y no tiene sentido, no tiene sentido. Lo que tiene sentido es, chico, explórate porque tienes mucho potencial sin desarrollar y a lo mejor te faltan un montón de cosas que descubrir de ti mismo. ¿Alguna vez terminas de conocerte a ti mismo? No, porque la vida te va poniendo pruebas y en cada prueba, si estás atento y miras, encuentras un nuevo yo que te deja muerto, que te quedas muerto de lo que tenías ahí y no eras consciente de ello. Eso es lo que va forjando tu resiliencia a lo largo de la vida. Por eso la gente mayor cada vez es más resiliente. Pero qué pena que podemos encontrar un montón de recursos internos que nos hacen muy resilientes antes de que nos pasen las cosas malas. Que la gente solo lo encuentra cuando la vida le pone una prueba de fuego. Completamente. Pero es que cuando tú haces una introspección interna, que es lo que hace el mindfulness, es cuando dices, madre mía, si tengo aquí un baúl de recursos brutal que jamás me he creído que los tenía y que me hace posible tener una vida mucho más rica, mucho más completa de la que la tengo y sobre todo sufrir mucho menos, que es lo que yo pretendo. Mi propósito en esta vida es aliviar el sufrimiento, porque yo considero que he sufrido mucho de forma innecesaria. Y ese es el propósito. Cuando la gente dice, define tu propósito, yo, aliviar el sufrimiento de la gente. Y cuando termino una charla, siempre, pues lo típico, pones la última diapositiva, gracias, mi fotito, mis libros, mis cuentas de Instagram, de LinkedIn, pero luego siempre, lo más grande, mi teléfono personal. Y les digo, señores, ustedes no me conocen, pero mi propósito es aliviar el sufrimiento. Y si alguna vez están sufriendo y yo puedo ayudarles, ese es mi teléfono personal. Bonito. Es que lo es que lo tengo claro porque es lo que a mí me levanta con cada mañana, me da fuerza para todo. Eso me ha dado fuerza para ir a trabajar a la cárcel. Yo soy súper miedosa. Yo nunca, no me he atrevido a hablar con desconocidos en mi vida. Si alguien venía a decirme algo en la calle y era un desconocido, yo me quedaba bloqueada. Ahora me meto en un aula con presidiarios sin vigilancia. Me ha cambiado totalmente la percepción que tengo de las personas.
soy capaz de entrenar a la policía, que son gente pues de una fortaleza mental enorme, y enfrentarte a decirle cómo gestionar emocionalmente una situación donde le va a dar la vida en riesgo a un policía, pues hay que tener valor para ponerse delante de una audiencia así. Pues soy capaz de hacerlo, igual que soy capaz de irme a un sitio donde están señores, a una residencia de ancianos, y aliviarles su sufrimiento de otra manera. Porque lo que he encontrado es que se alivia el sufrimiento en todas las franjas de edad, en todas las profesiones. Son herramientas que todos tenemos, pero que no nos han enseñado. ¿Cuál dirías que dentro de las partes que hay del sufrimiento, imagino que tendrá diferentes formas de representarse, ¿no? O de tener cada persona su tipo de sufrimiento? ¿Cuál dirías que es el más común? Pues el no aceptar la vida como es. El no aceptar la vida como es. Porque todos cuando nacemos ya tenemos un sufrimiento inherente a la propia existencia, que es el que tiene que ver con el envejecimiento, la enfermedad, la muerte y la separación de las personas queridas. Eso va en el carné de nacer. Cuando naces estás condenado a pasar por esas circunstancias. Pero esta sociedad mira para otro lado, no lo normaliza, no lo enseña, no nos prepara. Y cuando llega, nos devasta. Entonces ese es el gran sufrimiento del ser humano. Desde ahí ya no resistimos a cualquier tipo de sufrimiento. Hemos entrenado nuestro cerebro a que cada vez que algo huele a que tenemos que sufrir, salimos corriendo y buscamos un evasor e intentamos escapar. Y eso es lo que magnifica el sufrimiento, porque los mecanismos que se ponen en marcha en nuestro cerebro para eso hace que el sufrimiento se dispare. Pero sobre todo aceptar la vida como es. ¿Crees que socialmente, actualmente, que hay como cierto positivismo, ¿no? En ver la parte bonita de la vida y potenciar solo eso, solo los pensamientos positivos, solo las cosas buenas? Tienes una situación, a veces tenemos situaciones de mierda, ¿no? Mira la parte positiva. Joder, es que no hay una puta parte positiva. Claro, se te muere tu novio, mira la parte positiva. No la hay. Es que no la hay. Hay situaciones donde son dramáticas, terribles. La vida te pone delante de circunstancias terribles. Entonces, tenemos que entender que la vida en general es preciosa. Es preciosa. Yo siempre le digo a mis clientes, mira, tú piensas que todo en la vida, cualquier aspecto que pienses, tiene una parte preciosa, enorme, grandísima, pero siempre tiene un pequeño, vamos a hablar un poco de forma escatológica, un pequeño mojón, ¿vale? Siempre hay una parte de sufrimiento. Esto en el mundo oriental se llama el sufrimiento primario. Supone solo el 15% del sufrimiento del ser humano. Entonces, cuando tú no aceptas esta parte de la vida, tu cerebro empieza a buscar mecanismos para huir de él. Y entonces, en esos mecanismos aparecen los llamados pensamientos recurrentes. Esos son nuestra tortura interna. Ese pensamiento recurrente hace que esto que era pequeñito empiece a hacerse grande, empiezas a darle vueltas, empiezas a ser pensamientos en bucle que van dominando tu mente, y hace que esa parte negativa, que era muy pequeña, se hace tan grande que anula la parte positiva. ¿Qué hace la corriente del positivismo? Chico, olvídate de esto y céntrate en lo bonito de la vida, que es muy grande y hay mucho por lo que luchar. Sí, pero sin olvidarnos de esto, porque cuando esto aparece, si no estamos preparados, nos pasa por encima. Por ejemplo, tú empiezas una relación de pareja. Al principio, ¡buah!, la bioquímica de un enamoramiento te hace verlo todo de color de rosa. Pero viene una persona con su vida, que no es la tuya, con su mochila, con sus creencias, con sus experiencias, que habéis tenido una conexión bestial, estáis súper enamorados, todo es precioso, pero durante un tiempo vais a tener que buscar si sois capaces de equilibrar una vida con la del otro, ¿no? La del uno con la del otro. Pero en esa búsqueda, si nosotros no aceptamos toda la parte que viene de mochila, de creencias diferentes y de no sé qué, sino que quiero modificar a esa persona para que se integre al 100% en mi vida, es cuando fracaso. Entonces, tenemos que entender que todo, hasta el enamoramiento, tiene una parte negativa. ¿Un trabajo es positivo? Pues claro, te deja ser independiente, te hace crecer, te hace sentir que estás dejando un legado, todo. Pero tiene una parte negativa, claro, pues gente que es la que tienes que tratar que no te gusta, o un horario que a lo mejor te encadena. O tareas, que al final dentro de tu trabajo hay tareas que te pueden gustar más y te pueden gustar menos. Y si parte, tú rechazas la parte negativa, nunca vas a disfrutar de la parte buena. Entonces, ¿centrarnos solo en el positivismo? No, porque no nos prepara, no es realista. Ahora, dar gracias por lo que tenemos y ser consciente de todo lo bueno que tenemos y trabajarnos mucho los pensamientos positivos está muy bien, pero sin olvidarnos de que hay una parte de sufrimiento
con la que tenemos que convivir. ¿Y cómo se convive con el sufrimiento? Pues buscando tus herramientas para poder afrontarlo y que no te pasen por encima, pero no mirar para otro lado. ¿Cuál dirías que ha sido tu mayor fracaso hasta ahora? Mi mayor fracaso, bueno, además de mi primer matrimonio, que fue un fracaso absoluto, bueno, que fueron 12 años felices, pero al final fracasó. Ahora lo entiendo, pero cuando me separé no entendía nada, pero ahora lo entiendo todo y sé cómo, ya no volvería a fracasar de la misma forma. Creo que mi mayor fracaso ha sido no haber seguido lo que mi corazón me decía que yo era y que yo tenía que hacer, y siempre haber querido cubrir las necesidades de mis padres. Vale. Es decir, yo siempre he buscado que los demás pensaran que estaba haciendo lo correcto, y he silenciado mucho a mi corazón, a mis necesidades y a mi potencial. ¿Y qué te hizo sacar esa fuerza, ¿no? ¿En qué momento descubriste que era el indicado para escuchar lo que querías y cómo sabías lo que querías? Bueno, más que saber lo que quería, tenía claro lo que me hacía feliz y lo que ya no me hacía feliz. Y entonces, en ese punto de la vida, bueno, pues es importante, en función de las circunstancias que están viviendo, saber si te compensa o no escuchar esa necesidad. Yo llegó a un punto donde me dedicaba a las dos cosas, me dedicaba al mundo de la ingeniería, trabajando para otros, y me dedicaba a mi empresa o a mi proyecto, mi nuevo proyecto, trabajando para mí, y es que era de 0 a 100, o sea, llegó un momento en que lo otro para mí era una pseudoesclavitud que me aferraba a un salario fijo, a una seguridad económica, pero que no me aportaba ya nada, y eran demasiadas horas al día, y bueno, pues eso me hacía tener una visión de dualidad en mi vida, ¿no? Donde se hacía demasiado evidente que no estaba viviendo la vida que quería vivir, y lo tuve claro. Me atreví porque además, cuanto más conciencia he puesto en mi vida, más me he dado cuenta que los miedos la mayoría de las veces son infundados por una serie de creencias y que nos aferramos a determinadas seguridades que nos anclan a cosas que no queremos. Pero es todo miedo, es todo miedo. Y al final, cuando tienes que luchar por un proyecto, si te ilusiona, luchas de manera mucho más efectiva y además de manera mucho más perseverante. Es que no te cansas tanto. Entonces, bueno, pues lo tengo claro. Lo tuve claro conforme fui avanzando, conforme fui creciendo. Y llegó un día donde dije, ya, hasta aquí. O sea, me quiero dedicar a esto. Hice un proceso de coaching, no creas que yo sola mi trabajo. Claro, a mí me encanta ponerme en manos de profesionales. Tuve la suerte, de nuevo, la fortuna de cruzarme con un coaching maravilloso. Qué bueno. Que en 4 o 5 sesiones que hice con él, yo solita llegué a la conclusión de que mi cuerpo me gritaba ya. Y entonces tomé la decisión. El día que le conté mi proyecto, que ya lo iba a hacer, me dijo, ya está, maravilloso, maravilloso. Si estaba ya muy, muy engendrado dentro de mí, era solo darle voz y ponerlo en marcha fue muy fácil, muy fácil. Qué bueno. Vale, ha llegado el momento de darle algo a nuestra audiencia. Entonces, qué miedo me da. ¿Qué crees que podrías aportarnos? ¿Qué podrías dar? ¿Una meditación? No sé, algo que se te ocurra. Eso sí, el requisito tendría que ser que se suscribieran al canal de YouTube y que nos siguieran en Instagram, tanto a Human Balance, sí, como a Normal Podcast. Vale, ¿qué les regalamos? ¿Qué les regalamos? Vale, pues les podemos regalar una meditación muy chula. Vale. Sí, porque para aprender a meditar necesitamos un método, ¿no? Entonces, el dar una meditación de inicio, que cada uno lo puede hacer donde quiera, incluso tumbado en la cama, donde no necesite conocer nada, pero sí pueda percibir los beneficios de parar la mente 5 a 10 minutos y sentir que has desconectado con todo, que has hecho como un lavado de cerebro y que partes de cero en ese momento. Se lo damos a través de un enlace. Perfecto. Damos esa meditación. Meditación inicio, ¿vale? Válida para todas las personas que estuvieran interesadas, muy bien. Vale, vamos a entrar en la ronda de preguntas rápidas. Vale, sin problema. Vamos adentro. ¿Existe la intuición? Sí. ¿Cómo la defines?
Pues una alerta que tiene tu cerebro que percibe cosas que tú de forma consciente no te das cuenta, pero que te maneja mucha información interna. Tiene mucho más datos que tienes tú de forma consciente. Entonces hay que hacerle caso. ¿Hay que hacerle caso? Siempre, siempre. Si tu intuición te dice, este no es tu sitio, mira para adentro y mira por qué te está diciendo este no es tu sitio. Si tu intuición te dice, no te comas esto, no te lo comas. Porque a veces no eres alérgico a algo, pero te lo comes y te enfermas. Y tu cerebro lo ha detectado mucho antes que tú, de forma consciente. Existe. ¿Cómo distingues la voz de ti mismo versus de los pensamientos? Bueno, los pensamientos solo es una película que yo fabrico en mi cabeza y la voz casi siempre tiene forma de persona. Entonces, si son buenos, tienen forma de persona, de las personas buenas de mi vida, y si son malos, tienen forma y voz de las personas malas de mi vida. Entonces es muy fácil de ver, es muy fácil de distinguir. ¿Vale? ¿Puede haber luz sin sombra? No, no. Siempre que hay luz, hay sombra. ¿Qué te hace feliz? Me hace feliz tener un propósito, me hace feliz irme con mis amigas a reírme, me hace feliz viajar y me hace feliz pasear a mis perras. ¿El mindfulness es para todo el mundo? Sí. ¿De qué forma puede aplicarlo cualquier persona? Pues el primer entrenamiento es lo que se llama la práctica informal y eso es hacer cosas de tu vida diaria prestándole atención a lo que estás haciendo, sin dejar que tu mente se vaya. Una práctica informal. Una ducha. Consciente. Consciente. Solo céntrate en el sonido del agua, en el notar la temperatura del agua en tu piel, en el olor del jabón y en la sensación del tacto cuando te pones y te quitas el jabón. Es una maravilla. Y nos lo perdemos todos los días. Ventajas de emprender versus trabajar por cuenta ajena. La libertad. La libertad. Si sabes organizarte, porque yo creo que todo emprendedor lo primero que tiene que hacer es una formación en organización personal de agenda. Si sabes organizarte, la libertad. Es que ser libre de horario, de toma de decisiones, de qué afronto y qué no afronto, qué abordo en mi proyecto profesional y qué rechazo. Y bueno, sobre todo el aprender pues a decir que no a proyectos que te van a suponer un esfuerzo que no te compense y que en la empresa no puedes decir que no. Vale, hemos terminado la ronda de preguntas. Hemos sobrevivido. Es muy fácil. Estaba preocupada. Vale. Planes de futuro que tengas. ¿Cómo ves tu proyección a un corto, medio, largo plazo? Bueno, a corto plazo, para mí el corto plazo es hoy. ¿Sí? Y hoy pues era grabar este podcast y lo que estoy emprendiendo en este mes de septiembre, que es, bueno, continuar con lo que hice el año pasado, más un proyectito nuevo que tengo en mente, que estoy ya llevándolo a cabo y que estoy muy contenta. Eso a corto plazo. Perfecto. Es arrancar, salir del verano y empezar donde lo dejé en junio. A medio plazo, tengo claro que tengo que adaptarme a las nuevas necesidades de mis clientes y de las tendencias de la sociedad de consumo de este tipo de formaciones. A medio plazo es dar formaciones en paquetes grabados donde la gente lo haga a medida, cuando quiera. Porque hasta ahora el recurso principal de mi trabajo soy yo y yo tengo una limitación de horaria y de presencialidad. Entonces viajo mucho y claro, eso me limita mucho, ¿no? Entonces necesito tener formaciones para que la gente que no pueda acceder por tema horario o por tema de que no viva aquí o porque, de alguna manera no se pueda adaptar a lo que yo ofrezco en este momento, pueda comprarse ese paquete y hacer esa formación a su ritmo, conforme necesite. Qué bueno. Y quiero hacerla muy bien hecha para que realmente sea igual de efectiva. Y luego a largo plazo, ya lo que uno sueña, porque uno tiene que soñar en grande, es en la empresa Human Balance, donde ahora la formadora soy yo, pues tener un equipo de formadores que seamos capaces de expandir nuestros servicios a muchos más sitios. Porque me encantaría llegar a colegios, me encantaría llegar a áreas de acción donde yo ahora, pues por ser solo una persona, me es absolutamente inviable. Una cuestión meramente física, ¿no? Correcto, es inviable totalmente. Pero afrontar un proyecto con una consejería de educación para implantarlo en colegios como una extraescolar, para eso tienes que formar a un equipo, ¿no? Y ese es mi sueño a largo plazo.
Qué bueno. Un consejo que tengas para la gente. Uy, no me gustan nada los consejos. ¿Una herramienta? Vale. La sociedad te marca un camino, ¿vale? A lo largo de tu vida, en la toma de decisiones. Pero si nosotros ponemos un poquito de silencio en nuestra mente y somos capaces de pasar algo de tiempo en soledad, nuestro corazón también nos habla mucho de lo que necesitamos y lo que queremos en la vida. Y hay que apartarse un poco, porque al final tu vida es tuya. Yo siempre digo a mis amigas, las que tienen hijos, cuando dicen mis hijos, digo, no son tuyos. Tú les diste la vida, pero a partir de un momento, para mí son los 18, 19 años, tú debes de pasar a ser un feliz espectador de su vida. Pero no le marques, no le condiciones el camino de su vida, porque casi siempre van a ser vidas no elegidas. Esa es mi recomendación. Libre, ¿no? Sí, elige tú, no elijas para que los demás se sientan orgullosos de ti. Un consejo que me darías a mí. ¿A ti? ¿A mí? Wow, pues bueno, sí, como estás empezando con este proyecto tan bonito y tú estás consolidada ahora mismo en tu trabajo y tal, juega a descubrir cosas de ti, juega a hacer cosas diferentes, pero siempre que te diviertan, siempre que cuando llegue el momento de hacer eso, siempre digas, estoy deseando, ese es el camino. Qué bueno. Ese es el camino. Muchas gracias. Último de todo ya, una persona que recomiendes que traiga el podcast. Una mujer. Una mujer que Sí. recomiendes que traigas al podcast. Vale. Ay, tengo un montón en la cabeza, Uy, no sé quién, uy, qué no. responsabilidad. Pues mira, te voy a recomendar a una persona que es directiva, Vale. no es empresaria, pero está muy en contacto con la empresa. Me gusta muchísimo cómo piensa, lo equilibrada que es. Es la directora de una entidad financiera, Marisol, te la presentaré. Genial. Espero que pueda venir. Ojalá. Me daría muchísima ilusión. Ojalá. Más viniendo de ti, seguro que una súper recomendación. Sí. Vale. Bueno, Mamen, muchísimas gracias por tu participación. Ha sido un verdadero placer conocerte un poco más, ¿no? Al final, Sí. y conocer más de tu historia. Conozco el mindfulness gracias a ti. Sé que funciona realmente en bajar ese estrés, en estar más presente, en bajar revoluciones, ¿no? En disfrutar de las cosas pequeñas de la vida, creo que es lo que más me ha enseñado a mí, ¿no? El ver una montaña y decir, coño, había ahí una montaña. Sí, es ver la vida de una forma diferente. Sí. Para mí, mindfulness ha sido ver la vida de una forma diferente. A mí cuando me dice, ¿qué te ha aportado el mindfulness? En una frase, en una palabra. Y yo le digo, color. Qué bonito. Le ha dado color a la vida. Mi vida era muy grisácea y le ha dado mucho color, mucha alegría. Muy bien. Muy bien. Muchas gracias. A ti, guapa.